Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, la semana pasada estábamos hablando acá con el Seremi de Transportes, Héctor Silva, respecto a lo que ha sido también los cambios que ha traído la nueva normativa al transporte público del perímetro de exclusión, sobre todo respecto a frecuencias, horarios, que por supuesto que además van a venir unos cambios durante diciembre que tienen que ver con un aumento de, por supuesto, de frecuencia, además en la noche, que es donde se había detectado además que había una baja también ocurrencia, lo que se busca entonces que al menos hasta las 23 horas las personas puedan tener posibilidad de encontrar alguna micro, esto en el Gran Concepción. Y ojo que el día lunes, además, por si a lo mejor no habían escuchado o se les había pasado esta noticia, vamos a tener un aumento en el valor del pasaje de 10 pesos. Así que hoy día cuesta 550 y ya desde el lunes 9 de diciembre el valor va a ser de 560 pesos. Así que ojo ahí para que no los pille por, que les faltan esos 10 pesitos cuando se suban a la micro, porque ahí siempre es un poco más difícil cuando es 550 la moneda 50 un poco más fácil, pero ahí los 10 pesitos van a faltar ahí para los vueltos. Así que para poder conversar acerca de la otra arista, cómo ven toda esta nueva normativa y los cambios que ha traído esta regulación desde el punto de vista de los conductores, estamos hoy día en contacto con el dirigente de este gremio de los buses licitados del Gran Concepción, José Coronado, a quien le agradecemos que por supuesto haya aceptado nuestra invitación y le damos la bienvenida. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Hace bien para el gremio del transporte público, para el gremio de los conductores, poder mostrar desde nuestro punto de vista las falencias que tiene este nuevo sistema de regulación. Que tengan buen día. Sí, bienvenido. Sobre todo porque, bueno, ya ha pasado oficialmente y sin ningún tipo de prórroga desde marzo que ya estamos con este nuevo regulación ya operando para todas las líneas también. Entonces, ya yo creo que estamos en un momento para poder hacer un análisis de cómo ha estado ocurriendo. Recordemos que finalmente lo que se permite hoy día también desde el Ministerio de Transporte es tener un mayor control con respecto al cumplimiento, por ejemplo, de frecuencias y horarios de parte de las micros, lo que antes no, porque hay GPS también involucrados, lo que antes tenía que hacerse, lo decía el Seremi, con un funcionario que iba a los terminales y contaba casi a papel y lápiz cada cuánto iban saliendo ahí las micros. Así que, bueno, José, cuéntenos un poco para ustedes cómo ha sido también este año el funcionamiento de este perímetro de exclusión, cómo lo ven desde su área también, desde su ámbito, la situación, la nueva regulación. Bueno, hablando como dirigente y en nuestras reuniones con los dirigentes de las federaciones que existen acá en la región del Biobío y los sindicatos que también no están federados, ha sido muy traumático este tema del proceso de esta nueva regulación, la resolución número 29, perímetro de exclusión, porque se hizo, en primer lugar hay que decirlo, se hizo a espaldas de la ciudadanía y a espaldas de los trabajadores. Esto se concertó entre el Ministerio del Transporte y las empresas operadoras del transporte público, obviamente sin considerar la opinión de los actores principales. Si el transporte público, que ojo, en primer lugar tengo que decir que no es público, es privado, ¿ya? Es privado. No contempló las aprehensiones de la ciudadanía y por eso hoy día tenemos movimientos fuertes en cuanto a la desconfianza que esto generó y que aún genera, porque privilegia solamente la transferencia de capitales del Estado, recursos públicos, a las empresas operadoras. Y nosotros hicimos seguimiento de cómo funcionan estos perímetros de exclusión a lo largo del país y es un fracaso, un enorme fracaso. Ni en Valparaíso, ni en Antofagasta, ni en La Serena, ni en Punta Arenas. Entonces no funciona en ninguna parte del país. Tiene mucho ruido, tiene mucho dinero, pero el objetivo de prestar un servicio de transporte público a la ciudadanía no se cumple a cabalidad. Y nosotros escuchamos en todas partes y todos los días que la gente se queja porque ya en la tarde-noche no hay máquinas o micros en la calle. Y eso ha secuestrado al comercio, bajó la productividad. Entonces es gravísimo. Yo no sé quién tiene que tomar este sartén por el mango para decir que esto está mal implementado y no contempla todas las ¿cómo se llama? Aristas que debieron haberse contemplado. Hemos hecho marchas, la ciudadanía se organizó a través de una mesa ciudadana el transporte acá en la región del Biobío y que se está replicando en Valparaíso.
porque la autoridad no ha tenido la capacidad de escuchar a la ciudadanía. Entonces, no funciona. Y quiero un poquitito, para terminar esta idea, es Sí, decir que los adelante. conductores, a través de esta resolución 29, deberían contemplar con mayores resguardos en sus temas laborales, remuneracionales, que es lo importante. Por eso uno trabaja, por lo que genera para llevar como ingreso a su casa. Entonces no lo contempla y nosotros lo hemos documentado desde el ministro de Transporte, obviamente acá en la región con el Ceremi Héctor Silva, pero no hay una escucha de esto. Y es más, el Ministerio del Transporte saca resoluciones, perdón, oficios, donde le dice a las empresas operadoras que ellos no tienen la responsabilidad con los trabajadores. Hemos tenido que llegar a la Cámara de Diputados para que el Ministerio se desdiga de estos oficios, donde interpreta la legislación laboral, cosa que es exclusiva del Ministerio del Trabajo, de la Dirección Nacional del Trabajo. Entonces nosotros nos hemos ido dando cuenta que esto solamente es un privilegio económico para las empresas operadoras, para las grandes empresas operadoras, no para los pequeños. José, vamos a ir al tema de los servicios nocturnos porque es una de las de los anuncios que hizo la Seremi de Transporte hace algunos días, pero antes cuéntenos desde su perspectiva cuáles son las principales falencias. ¿Por qué? Porque uno escucha a la autoridad y dice ha ido aumentando, es más frecuente, la gente está un tanto más conforme, ellos manejan esos datos. ¿Cuáles son las falencias que ustedes hoy día detectan como trabajadores del transporte? Pucha, nosotros como dirigentes tenemos clara la película. Un conductor normalmente se levanta a las 5 de la mañana, 4:30 algunos, a buscar los primeros turnos de los terminales. Porque como son máquinas y como somos personas, a veces existen problemas que las máquinas no parten algunas o amanecen con un neumático desinflado. Entonces van otros conductores con otras máquinas a la expectativa si es que alguna falla. Y tomar los primeros turnos porque estos turnos generan un ingreso. Ustedes saben que las mañanas las micros pasan llenas. Entonces, Claro. nosotros en el gremio decimos son buenos los turnos, porque parte bien, parte con harta gente, aunque tiene muchos estudiantes, pero también es bueno. Entonces, se levantan temprano a llegar a los terminales, a esperar las primeras salidas, pero ya a las 5 de la tarde tú tienes 12 horas de trabajo. 12 horas. A las 6, 13, y seguimos. A las 9 de la noche, imagínate. Entonces, si hoy día se trabajan 16 horas diarias, con una resolución que te está pidiendo que trabajes hasta las 24 horas. Imagínate 20 horas ya. Entonces, no sé qué persona, qué ser humano, qué cristiano, por decirlo de otra manera, aguanta ese ritmo de trabajo por un tiempo extendido. Y eso nos lleva a otras cosas que todos saben que a veces se hace consumo de droga, han detectado la misma serie de transporte, las fiscalizaciones, porque seguramente hay personas que piensan que tomando pastillas o drogándose van a aguantar más despiertos. Entonces genera otro tipo de, no sé, de actitud o de mayor falencia, porque las reacciones de los conductores con 15 horas de trabajo no es la misma que cuando empezó en la mañana fresquito. Y quedan ahí accidentes, choques, mala disposición, el conductor anda siempre enojado muchas veces. Entonces, no puede yo creo que en ningún lugar de Chile existen jornadas de 20 horas de trabajo. Sí. Eso, Ahí eso, José, José, ¿sí? pero y el tema de, desde el punto de vista contractual entonces, porque uno pensaría, obviamente desde afuera, que a lo mejor hay una especie de turno, que si a alguien le toca como una especie como de abrir finalmente la jornada a las 5 de la mañana, no debería ser la persona que trabaja hasta las 11 de la noche, sino que debería haber una especie como de turno en la línea. ¿Esto no está regulado Sí, por los contratos también, las es extensas que, es jornadas que, laborales? es que no, ¿Qué tipo discúlpenme, están? las Ujú. empresas, la mayoría de las empresas operadoras no le hace contrato a sus trabajadores, y si Ya, lo hacen son incompletos y se hacen a ya. nombre de los dueños de las máquinas. Por lo tanto, la Mm, empresa no tiene responsabilidad laboral, aunque ya mm, la Dirección Nacional del Trabajo dictó que los empleadores de los conductores son las empresas operadoras.
Entonces, pero están todas estas líneas, la mayoría de las líneas de transporte público de Gran Concepción y del país están en tribunales reclamando contra la Dirección Nacional del Trabajo que los obliga a hacer los contratos con los trabajadores o los anexos de contrato asumiendo la responsabilidad laboral. Entonces, acá en el transporte público no es igual que una empresa o cualquier establecimiento donde hay una regulación de la normativa laboral. Acá sí ha sido por 40 años de una manera dictatorial, donde nadie ha defendido a los trabajadores, que hemos pasado por muchos gobiernos reclamando esto a los distintos directores del trabajo, ¿ves? Y las seremías del transporte solamente ellos dicen que ellos ven el tema de las máquinas, pero las máquinas no se mueven solas. Detrás de un volante hay un conductor, una persona que atiende público, que transporta ancianos, niños, adultos, trabajadores, estudiantes. Entonces no puede continuar este tema, y nosotros le hemos pedido al Ministerio de Transporte que tome carta en el asunto, porque esto es gravísimo. Los accidentes, mire, recuerden el accidente que ocurrió en San Pedro de la Parra, 7 fallecidos. ¿Y a quién le importó? Ni siquiera si era una comisión investigadora, nada. No les interesa, la gente no les interesa, solamente es el dinero que mueve este famoso perímetro de exclusión con esta resolución, con los subsidios asociados. Y esa es la carrera. Acá no hay un servicio, hay un gran negocio. Y hay personas que tienen habilidad para los negocios y obtienen la mayor rentabilidad sin pensar en la ciudadanía. Ese es el problema. Al final pareciera, José, que los conductores quedan como en la mitad del sándwich, por decirlo coloquialmente, porque me recordaba, nosotros, Leslie se lo mencionó al inicio y lo contó también a nuestros auditores al comienzo de esta entrevista, conversamos con el Seremi de Transporte y él en una parte nos llamó mucho la atención, sobre todo pensando en estos nuevos servicios que van a ir más tarde, y le preguntábamos cómo habían sido las conversaciones y él nos decía que más allá de conversaciones es una exigencia que hace la autoridad. Entonces, exigencia al dueño de la línea y finalmente son los conductores los que hacen el trabajo y quedan en la mitad del sándwich sin protección tanto de quienes lo contratan como también de la autoridad. Correcto, sí, pues sí, eso es así. Eso es así. Imagínense que a veces hay líneas que reciben, no sé, pues 200 millones de pesos para repartir entre sus manos. Un porcentaje de eso les corresponde a los conductores, que es un mínimo, es un 20% de eso, y no se le hace entrega. Entonces el conductor se revela, no les pagan sueldo, porque el sueldo figura en el contrato, pero en realidad no se lo pagan al conductor, no se le pagan hora extra, no se le paga gratificación legal, solamente el conductor vive por el corte de boletos, un porcentaje que también es aproximadamente un 20% del corte, y solamente por eso el conductor se esfuerza y trabaja largas horas, porque no tiene un sueldo a fin de mes. Entonces, ¿en qué mundo nos tienen insertos estos caballeros? Y los dirigentes que reclamamos estos derechos de nuestros compañeros trabajadores, de una u otra manera nos sacan de las líneas. Así que ese es un tema, el tema laboral, que es el tema principal, que hay que fortalecer, que hay que mejorar, dar las condiciones a los trabajadores para, en primer lugar, ellos se sientan responsables de mantener un trabajo, porque hoy día da lo mismo, si voy a trabajar o no voy a trabajar da lo mismo. ¿Por qué? Porque no es tanto lo que pierdo. Y los conductores, hay muchos conductores esperando regresar al transporte público como estaba antes de la pandemia. Recuerden que los conductores se fueron a los proyectos MAPA, a los buses particulares como Hualpén, se fueron a las mineras o a las aplicaciones de ¿cómo se llama? Transporte pasajero. Incluso, mire, incluso hay conductores que trabajan horas en el transporte público, ¿cierto? Y se retiran y en las tardes salen a las aplicaciones, tienen su vehículo propio y salen a las aplicaciones, que es más rentable. Si no se regula el tema laboral del transporte público, esto va a ser siempre un fracaso. Y una noticia, en Punta Arenas fracasó este sistema de electromovilidad, ya quebró la empresa que estaba a cargo. En Antofagasta hay montones de buses nuevos que tienen menos de 5 años, ya están parados, ya no tienen funcionalidad, están malos. Así que, chuta, no sé cómo se podría regular esto sin
¿cómo se llama? Sin atender el tema laboral. Sí. Y ahí, José, bueno, usted igual lo mencionaba respecto a la situación de los horarios extendidos. Ahora, justo la semana pasada se anuncia también que la idea es reforzar la frecuencia de los buses hasta las 23 horas, que al menos pasen por el centro de Concepción, específicamente porque era un tema que funciona en algunas líneas, entonces para sectores específicos del Gran Concepción, pero que hoy día se busca que esto ya sea de forma transversal para todas las líneas. ¿Cómo entonces se toman ustedes también esta medida pensando que básicamente entonces extender la jornada laboral en algunos casos donde no funcionaban hasta las 23 horas? Es que, a ver, yo no hablo a título personal, yo hablo a título de todos los dirigentes, o de la mayoría de los dirigentes que estamos federados, que estamos, ¿cómo se llama? Conversando permanentemente esto. Y hace poquitos días atrás conversamos esta situación. Es imposible que un conductor trabaje 20 horas. Yo ya lo dije recién, y no es posible. Entonces, la autoridad viene haciendo anuncios desde todo este año acerca de la implementación de nuevas frecuencias en los horarios nocturnos. Vino el subsecretario Daza a anunciar esto acá en la región del Biobío, que tampoco se cumplió. Nunca se va a poder cumplir, porque un conductor con 8 horas de trabajo ya tiene la decisión propia de decir: yo me voy a mi casa, me voy a estar con mi familia, o hago con mi vida lo que yo quiero después de mi horario de trabajo. Pero imagínate con 15 horas, y ahora quieren 20 horas. Yo le voy a hacer un esquema. Una micro que sale de Hualqui, por ejemplo, la ruta a las Galaxias, ¿cierto? Sale hacia el puerto. ¿A qué hora vuelve a Hualqui? Si sale a las 11 de la noche, va a volver a las 2 de la mañana. Y de nuevo el conductor otra vez, 5:30 levantándose, o 5 de la mañana, para ir a tomar los turnos en la mañana. Entonces, es inhumano. Yo no sé cómo hay que explicarle a la autoridad. Y nosotros realmente hemos hablado con el Servicio del Transporte, hemos tenido múltiples reuniones. Yo creo que nos hemos reunido con más que cualquier servicio que ha pasado acá por la región. Le hemos explicado, hemos conversado, hemos llegado a consenso, pero ellos no atienden estas inquietudes o las denuncias de los trabajadores. Incluso nosotros les hemos pedido al Ceremi que vaya él al Ministerio Público a denunciar este tema de la pérdida de los dineros de los subsidios que no llegan a los trabajadores. Le hemos pedido de todo, pero no hemos obtenido una respuesta satisfactoria. José, usted plantea mucho el tema de las largas horas de trabajo, pero nosotros también le preguntábamos al Ceremi de Transporte por la seguridad, porque hasta hace algún par de años una de los inconvenientes para tener estos servicios hasta más tarde era justamente que los conductores se veían expuestos en algunos sectores a que se subiera gente, a que les robara. ¿Eso también se ha podido ir solucionando en esta nueva funcionalidad que va a haber de horarios más tarde? ¿Les han dicho ustedes algo al respecto? Es que si la autoridad no escucha. Nosotros, mire, tenemos una presentación, video de presentación de todas las noticias, o de la mayoría de las noticias donde son agredidos los conductores. Atornilladores enterrados en los ojos. Atornillador en los ojos por parte del pasajero. Martillazos, golpes con palos, asaltos, golpizas. Entonces, yo le diré que son muchas. Hace poquito fue agredido un colega conductor de la línea Cóndor con un ladrillo. Fue noticia regional. Hay un proyecto de ley que está durmiendo en el Senado que habla de la violencia externa en el transporte público. Durmiendo en el Senado. Hablamos con el ministro, le escribimos al ministro, obviamente acá en la región igual con el Ceremi, y ese proyecto está durmiendo y el Ejecutivo no lo pone con suma urgencia. Entonces, si las agresiones existen todo el día, la violencia existe en el transporte público, porque las condiciones de movilidad de las calles no están a la altura del desarrollo de la región. Entonces, si hay un conflicto entre un particular, y si el particular es violento, va a ir a la micro y va a agarrar al conductor como pueda, y ha ocurrido. Nosotros lo vemos todos los días. Esto es no sé, ¿por qué hoy día, si estamos en el año 2024, estamos peor que 20 años atrás?
y con toda la inversión. Sí, mire, el primer subsidio que hubo acá para el transporte público variaba entre los 600 y 700 mil pesos por cada taxibús que estaba en la calle. Y ese subsidio se mantiene desde el año 2009 vigente. Fue el primer subsidio que se pagó. Después, en el año 2014, se agregó un subsidio por enero y febrero, ¿cierto?, para trasladar a los estudiantes en el periodo estival, con la tarifa rebajada. Ahora, en 2019, se agrega una compensación tarifaria que bordea los 2 millones y poco más por cada taxibús que está en la calle, adicional a lo anterior. Más encima hay subsidios de operación. Entonces, es mucho el dinero que se invierte en este transporte público para que la ciudadanía tenga un transporte público seguro, eficiente y de calidad. Pero no se da, porque no hay quien controle fehacientemente que esto ocurra. Si en la pantalla, en el papel, se pueden escribir muchas cosas, se pueden decir muchas cosas, pero lo que ocurre en la calle es diferente. Y si toda una ciudadanía está diciendo, oiga, yo acá en los Cerros Talcahuano a las 6 de la tarde ya se pierde la frecuencia y pasa una máquina cada media hora, cada una hora. No creo que los dirigentes de allá de los Cerros Talcahuano, Centinela, Los Lobos, San Francisco, vayan a estar diciendo esto por gusto, por inventarlo. No creo que la gente de Porvenir acá en Chihuayante vaya a decir lo mismo, o la gente de Hualqui. ¿Ve? Entonces tenemos serios problemas de conectividad y la autoridad no ha sido capaz de regular el transporte público. No olvidemos que nosotros tenemos muchas herramientas, tenemos a Sectra, por ejemplo, dependiente del Ministerio del Transporte. Tenemos la División de Transporte Público Regional en el GORE. Hay muchas instancias que pueden estar en este tema, pero lo que ocurre es que parece que no hay voluntad, porque aquí hay un privilegio en el tema económico hacia las empresas operadoras. Nosotros detectamos, por ejemplo, aquí en Valparaíso, donde también tenemos dirigentes de la Coordinadora Nacional de Conductores, hay un señor que tiene más de 600 taxibuses y sáquele molde recibiendo mensualmente cerca de 4 millones por cada taxibús, recibiendo plata del Estado. O sea, pongámosle 500 mayores, 2.000 millones mensuales. Entonces, hay que tener ojo en esto. El despilfarro de dinero que no tiene una contraparte al estilo fundaciones, que nosotros siempre conversamos con los dirigentes, no hay una información que retroalimente si realmente se están cumpliendo con los servicios que el Ministerio manda. A lo mejor la regulación tiene algo de bueno, obviamente, regula, pero no se cumple. Y teniendo las denuncias de los dirigentes, mismos de los conductores, y de los dirigentes de la Mesa Ciudadana del Transporte que se creó acá en Concepción. ¿Ustedes han escuchado de la Mesa Ciudadana del Transporte? Sí. Entonces, ahí están los dirigentes, está SMART, está ENAP, están las universidades, está el retail, está el mall, está Federación de Estudiantes, diciéndole a la autoridad, el transporte público en la región del Biobío es de mala calidad, no es seguro y no es eficiente. ¿Pero qué responde la autoridad? Es que los buses nuevos que van a llegar traen Wi-Fi. Yo te digo, el Wi-Fi, claro, que es importantísimo. El Wi-Fi lo va a teletransportar a usted. Entonces, son cosas que nosotros no entendemos por qué la autoridad habla cosas que son inherentes a lo que se necesita como servicio. Claro. La región requiere movilidad. Y quiero darme un minutito. Había una niña que se llamaba Daniela Orati. Ella fue a dejarle los medicamentos a su abuelita en Florida y no halló en qué volver. Hizo dedo porque no pasaban las micros para Florida y se subió con la persona equivocada que la violó y la asesinó lamentablemente. ¿Por qué? Por la falta de la frecuencia del transporte público. ¿Y quién responde por eso? ¿Quién responde por eso? Y así muchas situaciones más, por los que han rescatado de aplicaciones a sus pololas, son noticias, no es que alguien lo invente. Y nosotros como dirigentes estamos obteniendo noticias permanentemente de las situaciones que se están dando en este contexto. Así es. Me gustaría que se formara acá en la región del Biobío una comisión seria, donde participe
toda la comunidad y nuestros parlamentarios que también están al debe. Todos los parlamentarios de la región del Biobío están informados de esta situación. Nosotros, como dirigentes del transporte público, como coordinadores de conductores de Chile, como la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte del Biobío, como Federación Intercomunal de Conductores de la región del Biobío, les hemos informado, nosotros lo hemos buscado. Diputado Arroyo, el senador Van Rieselberghe, el senador Saavedra, no sé, el señor Romero, y suma y sigue la señora Clemira Pacheco, la señora Marlene Pérez, con todos hemos hablado, incluso con los alcaldes. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer si nosotros somos dirigentes de los conductores, no somos la autoridad? Así es. Si nos dieran las herramientas a nosotros para solucionar los problemas, créanme que lo haríamos. Muchas gracias, don José. Autoridades de calidad. No somos tercer mundo. Somos Concepción, somos Chihuayante, somos San Pedro de la Paz, somos Penco, Lirquén, somos Tomé. Mire, Tomé. Así es. Queremos agradecerle, don José, su participación, por supuesto, en nuestra mesa de noticias y entregarnos toda esta información. No, el agradecimiento es de nosotros los dirigentes, porque nosotros no queremos que esto siga bajo la alfombra, no queremos que esté bajo la mesa, queremos que salga a la luz pública. Y gracias a ustedes por darnos la posibilidad y la oportunidad. Agradecemos esto porque nosotros así llegamos a la ciudadanía y para que nos crean que los conductores a veces no es por mala voluntad, estar enojados o tener un genio malo. Recuerden. Sí. Hagan el ejercicio de trabajar 16 horas diarias y si al otro día van a andar en el mismo hogar, es imposible. Muchas gracias, don José, muchas gracias por estar junto a nosotros acá en Radio El Conquistador y que tenga muy buena jornada. Igualmente ustedes, muchas gracias. Que esté muy bien.